Bueno, entonces en principio, muy buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Pues bueno, me place saludarlos, atendiendo pues a las dificultades que tuvimos hace 8 días. Sin embargo, pues en el correo que se envió, pues les pude anexar o les pude adjuntar eh, pues la clase que tuve de este mismo tema o del tema que se estaba trabajando esa semana con de otro curso. No sé si la pudieron observar, la pudieron ver y pues con eso pues poder tener idea de lo que se va a trabajar o lo que se estaba trabajando durante pues lo que se estaba trabajando durante la semana. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a hacer unos más ejercicios, unos ejercicios extra. Vamos a revisar un poco lo que teníamos, vamos a revisar un poco lo que estábamos trabajando y sobre todo, miramos el taller aquí y sobre todo pues avanzar un poquito. Ya la idea es que pues al día de hoy, pues al día de hoy, pues con el tema del día de hoy, ustedes ya puedan pues terminar con el taller, tenerlo ahí finalizado y, y pues que lo puedan cargar ya dentro de 8 días con la mayor facilidad. Entonces ya lo que hemos hecho de taller, pues toda la parte de los límites gráficos, aquí límites gráficos, y entonces nos vamos a concentrar aquí en las derivadas por definición. Entonces en las derivadas por definición, entonces vamos a revisar un poco. Pues aquí tenemos, por ejemplo, un x a la 3. Entonces vamos a hacer aquí pues, unos ejercicios sobre x a la 3. Eh, Aquí tenemos un cociente, entonces vamos a trabajar ahí sobre el cociente y pues dejarles ahí pues los videitos o pues mirar si alcanzamos a ver esto porque pues este sí es un poquito pues digamos que largo, no complejo, sino largo. Entonces, ahí tenemos pues el recorrido de nuestra clase del día de hoy. Y pues también pues tener ahí presto que la semana pasada pues tuvimos la presentación del quiz que fue muy fácil, muy sencillo ese quiz. Bueno, entonces el día de hoy pues entonces atendiendo ya la situación, entonces vamos a trabajar o vamos a revisar la derivada por definición. Listo. Entonces la derivada por definición la que nos permite es aplicar un límite, ¿sí? Entonces aplicar un límite frente a la definición o frente pues, al concepto que tenemos de derivada. Entonces recordemos que pues, la derivada tiene pues, varias definiciones. Una de ellas pues, es la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente, de la recta tangente a la curva en un punto. En un punto dado, listo. Entonces, atendiendo pues a esta definición o a esa primera definición o a este primer acercamiento de la derivada, entonces pues vamos a trazar por acá un plano cartesiano. Entonces vamos a trazar por acá un plano cartesiano. Vamos a trazar aquí pues una función cualquiera. Entonces, listo, una función cualquiera que la vamos a denominar pues f de x. Entonces, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, pues obviamente vamos a revisar un punto. Entonces vamos a revisar un punto. Vamos a revisar un punto por acá. Punto cualquiera. En un punto X cualquiera. Y si nosotros revisamos ese punto X y lo evaluamos, entonces nos daría f de x. ¿Cierto? Lo evaluamos en la función, pues sería f de x. Entonces ya tendríamos el primer punto. Entonces el punto número 1 de esa función pues sería x f de x. ¿Listo? Entonces el punto x y el punto y. ¿Cierto? Si miramos un segundo punto, entonces vamos a revisarlo por acá como para no salirnos ahí del grafiquito. Entonces este sería x
más delta de x, o x más un pasito, x más un pedacito, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esta lineecita de acá, o este punto de aquí hasta acá, entonces se le denomina o se le llama delta de x. ¿Listo? El delta de x. Entonces, ese delta de x, entonces es un pasito, ¿sí? Entonces dimos un pasito a la derecha. Ese pasito puede ser largo, puede ser cortico, ¿sí? O sea, entonces ese pasito, entonces a eso es que tenemos un cambio en x. Si nosotros nos paramos aquí sobre el x más delta de x y evaluamos la función, entonces nos daría la función pues evaluada en x más delta de x, ¿sí? Entonces nuestro segundo punto, o sea, el punto número 2, estaría dado en x más delta de x y en el punto y f de x más delta de x. ¿Listo? Esos serían nuestros dos puntos. Y este tramo, entonces, y este tramo de aquí hasta acá, pues es lo que denominamos un delta de y. Entonces, en este caso, pues sería un pasito, un corrimiento. Entonces, entonces ya tenemos un pasito hacia la derecha y un pasito hacia arriba. Cuando nosotros revisamos esto desde este punto de vista, nosotros encontramos de que esta definición o esto que tenemos acá, tanto el delta de x como el delta de y, pues es lo que nosotros hablamos algún momento de la pendiente de la recta, la pendiente m, ¿sí? La pendiente m, que es igual al delta de y sobre el delta de x. Entonces por allá en las primeras clases vimos eso, y pues que el delta de y era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces ahí tenemos la definición de pendiente. Pero ojo, esa definición de pendiente es para la pendiente de la recta. Aquí, ¿qué pasa o qué sucede? Aquí f de x no es una recta, es una curva. Esa línea azul pues es una curva. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a trazar una línea ahí. Vamos a trazar una línea ahí. Voy a trazar una recta sobre esos dos puntos. Entonces, si trazamos una recta sobre esos dos puntos, entonces fíjense todo el error o todo lo que sucede. Miren lo que está acá. Entonces, si esta línea traza aquí, entonces miren todo este espacio que queda acá, todo este espacio que queda acá, ¿sí? Y todo el espacio que queda acá. Entonces hay mucho error. Esta línea se le denomina una línea secante. Es una línea secante. Una línea secante toca dos puntos en una función, ¿sí? O en una curva o en un círculo. Entonces una línea secante toca dos puntos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Reducir el error a lo mínimo, ¿sí? O reducir el error al máximo, reducir el error lo que más podamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente encontrando un punto, un único punto, ¿sí? Un punto, digamos por acá, un único punto, para que no nos sobre ni espacio arriba ni espacio abajo. Entonces, si nosotros trazamos una línea sobre ese punto, entonces esto sí vamos a tener una línea tangente. Entonces, si nosotros trazamos una línea que pase única y exclusivamente sobre un punto, entonces esta sí va a ser una línea tangente. ¿Listo? Entonces, la línea tangente solo toca única y exclusivamente un punto, la secante dos puntos. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de secante a tangente? ¿Cómo pasamos de secante a tangente? Entonces, vamos a aplicar es un límite. Entonces, vamos a decir que ese delta de x sea lo más pequeño posible, o sea, lo que vamos a hacer acá es que tanto x como x más delta de x, o sea, estos dos puntos se concentren, o sea, se acerquen uno al otro y lleguen a este único punto. Si encontramos este único punto, pues podemos encontrar la pendiente que estamos buscando y vamos a reducir el error, que eso es lo más importante. Entonces, vamos a aplicar allá el límite. Entonces, el límite sería el límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces vamos a hacer que ese pasito, entonces recuerden que de aquí, desde aquí hasta acá, pues hay un pasito, ¿cierto? Hicimos un paso a la derecha, pero vamos a hacer que ese paso sea lo más pequeñito posible. O sea,
mejor dicho, que sea tan infinitesimal, que mejor dicho sea imperceptible. Y al hacer eso, entonces, pues dejamos de utilizar una secante y vamos a utilizar una tangente. Entonces, ¿de quién? De la pendiente. Entonces, miren acá, si nosotros trazamos acá este triángulo que dibujamos acá, entre delta de x, delta de y la línea secante, pues si nosotros reducimos todo eso, o sea, si nosotros pasamos de secante a tangente, pues entonces va a ser de la pendiente. Entonces, ¿de la pendiente quién? Pues entonces de y2 menos y1, es la pendiente ahí de esa recta. Entonces, ya sabemos que y2, recuerden aquí, este es x1, y1, y este sería x2, y2. Listo. Entonces aquí sería, de esta pendiente, este sería f de x más delta de x menos f de x sobre, entonces, x más delta de x menos x. Y esto sería igual a, entonces, esto sería igual o, entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, ¿de quién? De f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Listo? Y esto que tenemos acá, pues es lo que se denomina la derivada por definición. Listo, la derivada por definición. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de derivadas, estamos hallando un límite. Ese límite, ¿sí? O ese límite de esa pendiente, entonces nos permite hallar pues múltiples situaciones o nos permite hablar de la curva en diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, esa curva exactamente donde quedó, entonces aquí, exactamente donde quedó, pues quedó en un punto de inflexión. Es en donde la curva, ¿sí? Ya deja, digamos, de subir, ¿sí? Y ya empieza como a cambiar de curvatura acá. Entonces eso se le llama un punto de inflexión. Entonces esos puntos de inflexión son los que nos permiten verificar cuándo la curva va a cambiar de sentido. Entonces, por ejemplo, en esta parte pues de toda esta vaina epidemiológica, todo lo que hemos vivido, pues este era el punto donde ya estaban revisando cuándo empezaba, digamos, el pico epidemiológico aquí de contaminación por el COVID. Entonces estaban buscando ese punto de inflexión, luego la curva sube, ¿sí? Entonces el pico, digamos, el pico, todo lo que vimos en julio, agosto, ¿sí? Y luego encontraron el otro pico, ¿sí? Que es el otro punto de inflexión donde la curva pues ya empezaba a descender. Entonces, ¿eso cómo se halla? Pues utilizando una derivada, utilizando este límite. Entonces, esos puntos de inflexión nos permiten saber cuándo la curva va a cambiar. Entonces, si nosotros conocemos una función, conocemos la función o el comportamiento de la función, pues podemos hallar esos puntos de inflexión. También podemos hallar el máximo y el mínimo, bueno, o sea, el punto máximo de la función hasta dónde va a subir o el punto mínimo hasta dónde va a bajar. Entonces las funciones pueden tener puntos máximos, puntos mínimos, puntos de inflexión, ¿sí? Entonces todo eso se puede hallar, se puede hacer a partir de la derivada. Pero pues primero tenemos que mirar la derivada por definición. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues atendiendo de que pues, si alguno ya vio la clase que se dejó en el correo, pues se puede evidenciar o puede observar de que pues la definición matemática de esto pues es prácticamente la misma. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy son ejercicios aplicando pues este límite con el ánimo de pues tomar esta situación y poderla pues aplicar a diferentes contextos. Bien, entonces, bueno, entonces aquí un punto importante pues es definir que este concepto como tal, esto que tenemos aquí, este, esto que se acaba de definir ahí, pues es lo que nosotros definimos como derivada. ¿Sí? Cómo nosotros expresamos el símbolo de la derivada. Entonces la derivada se puede tomar como f', ¿sí? f' de x,
¿sí? La prima. Entonces fíjense que tenemos una función normalita, una función f de x, y la prima es la derivada, ¿sí? Se puede tomar de esa manera o se puede tomar de, por ejemplo, el de y de x, por ejemplo, ¿sí? A esto se le llama diferencial. El diferencial. O se puede tomar como de x, o sea, ya simboliza que estamos derivando la función con respecto a x. O también la podemos tomar como x punto. Bueno, ya hay diferentes notaciones. Entonces tenemos la notación de Newton, tenemos la notación de Leibniz, la notación de Hamilton. Bueno, hay muchas notaciones, pero prácticamente las que más usamos son la que tengo aquí encerradita con la flecha y la que tengo aquí también encerrada como el de y de x, que después pues obviamente se ve, se trata, se maneja. Cualquiera de las notaciones se puede usar instintivamente, o sea, se puede utilizar cualquiera de las dos en cualquier momento, pero pues digamos la que más vamos a usar fue la que tengo aquí encerrada con la flecha. Esa es la que más vamos a usar en este momento. Entonces, para que identifiquen de que cuando aparezca la prima, ¿sí? Cuando aparezca la prima es porque pues estamos derivando. Y cuando estamos derivando, pues estamos utilizando pues el límite. Listo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a tener aquí que f' de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x todo sobre delta de x. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sin embargo, pues la otra clase pues podemos también ahondar. Entonces no nos apresuremos. Si tienen dudas, preguntas, pues por favor hacerlas, porque pues es importante que vayan solucionando ahí las dudas con respecto pues a la situación. Bueno, entonces vamos a hacer ahí un par de ejercicios. Bueno, entonces vamos a derivar por definición. Entonces, f de x igual. Entonces vamos a colocar algo aquí muy sencillo. Entonces 2x más 4. ¿Sí? Vamos a empezar aquí con una x a la 1. ¿Sí? Desen cuenta de que es una línea recta, es una x a la 1. Entonces para poder ver cómo es el proceso y luego pues vamos subiendo ahí el nivel a ver hasta dónde llegamos. Entonces lo primero que debemos hacer es aplicar la formulita. Entonces aquí vamos a decir el límite cuando delta de x tiende a 0. Quedó. Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0, desde delta de x tiende a 0, ¿de quién? Entonces fíjense el primer pedacito de la formulita, fíjense acá. ¿Sí? Entonces fíjense acá el primer dato de la formulita que es f evaluada en x más delta de x. ¿Eso qué quiere decir? Que donde esté la x vamos a poner un x más delta de x, o sea quedaría x más delta de x más 4. Ese es el primer pedacito, ese es el primer término que vamos a usar ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que donde esté x vamos a poner x más delta de x. Eso es evaluar la función en x más delta de x. Menos, vamos aquí en el signo menos, f de x. ¿Y quién es f de x? Pues la función original, o sea, 2x más 4. Listo, todo sobre delta de x. Listo. Entonces, fíjense que ahora la expresión se volvió muy algebraica, son pasos muy algebraicos. Entonces aquí el límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, ¿de quién? 2 por x, que sería 2x, más por más, y 2 por delta de x sería 2 delta x, más 4 que está por fuera, más 4. Listo. Aquí el menos, voy aquí en el menos, entonces este menos cambia todos los signos, quedaría menos 2x y quedaría menos 4.
todo sobre delta x. Bueno, entonces después de que resolvimos todos los paréntesis, revisamos qué podemos simplificar. Entonces, ¿qué podemos simplificar de esa expresión? Entonces, este 2x se va con este menos 2x y este más 4 se va con este menos 4. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos sobra? Entonces nos queda que el límite, cuando delta de x tiende a 0, de 2 delta de x sobre delta de x. Listo. Eso fue lo que nos sobró después de simplificar. Volvemos y revisamos. Entonces se puede simplificar, ¿qué se puede hacer? Entonces simplemente cancelamos aquí los delta de x y nos sobró, entonces aquí, y nos sobró el número 2. Listo, y nos sobró el número 2. Este número 2 que tenemos acá, pues es la respuesta. Ya cuando lleguemos a numeritos, ¿sí? O a números o a expresiones donde no hay delta de x, entonces cuando ya logremos simplificar todos los delta de x, quitar todos los delta de x, pues entonces esa sería la respuesta. Esta es la derivada. O sea que f' de x es igual a 2. ¿Listo? F' de x es igual a 2. Fácil, sencillo, dudas, preguntas. Profe, una cosita. Señor, Cuando el delta de x tiende a cero, o sea, ¿ese cero lo podemos cambiar o siempre va a ser cero? siempre va a ser 0, siempre. Siempre va a ser 0, no lo podemos cambiar. Porque lo que estamos haciendo es que ese paso ese espacio que estamos usando ahí se reduzca a lo mínimo. Entonces por eso lo O tendríamos. sea que en todos los ejercicios siempre va a ser delta de x va a ir a cero. Sí, señor, todos los ejercicios. Por eso usamos, digamos, la formulita. Entonces, prácticamente esta va a ser nuestra formulita. Y aquí siempre vamos a tener delta de x tiende a 0. Siempre, siempre. No sé, porque si lo ponemos. Profe, podríamos ¿qué? Tomar un ejemplo del taller, porque yo estoy viendo con lo del taller y eso. Podríamos tomar un ejemplo, por No puedo ejemplo, hacer cuando ejercicios del está taller. en exponencial. Pero no puedo hacer ejercicios del taller. Porque esa hacerles la tarea. Pues No, lo me que refiero a hacer. tomar el ejemplo, o sea, hacer uno con el ejemplo, porque hay uno que está, uno con x elevado a la 8. Sí, pero es que eso es lo que pasa cuando no entramos temprano, ¿no? Que uno da la instrucción en la clase y pues toca así progresivo. O sea, toca x a la 1, luego x a la 2, luego x a la 3 y si alcanzamos, entonces revisamos el x a la 8. Ah, ok, profe. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos ya la solución. Entonces, atendiendo la pregunta del compañero, siempre vamos a utilizar ese delta de x tiende a 0 para poder acercarnos a la derivada por definición. Fíjense que si nosotros reemplazamos aquí por 0, pues no podemos porque llegamos a una indeterminación. O sea, si nosotros reemplazamos exactamente el delta de x igual a 0, entonces aquí se produce una indeterminación y no podemos hacer. Entonces por eso siempre aplicamos el límite. Bien, bueno, vamos a hacer aquí otro ejercicio. Vamos a hacer aquí un ejercicio para que identifiquen y revisen cómo es el proceso. O sea, lo más importante es que revisen cómo es el proceso. Entonces, vamos a derivar. Vamos aquí con el verdecito. Entonces, derivar por definición.
¿sí? Derivar por definición, entonces f de x igual a, entonces vamos a derivar no sé si avanzar o repetir el proceso. Entonces, vamos a hacer aquí 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Bueno, vamos a hacer esta primero. 2x al cuadrado. ¿Listo? Para ver cómo se soluciona una x a la 2, por ejemplo. Entonces, para ver cómo es el proceso cuando ya elevamos un grado al exponente. Entonces, vamos a hacer. Entonces, vamos, lo primer paso, entonces, evaluarlo. Entonces, sería límite cuando delta de x tiende a 0 de, entonces recuerden, el primer pedacito de la fórmula evaluado, ¿no? Entonces sería 2x más delta de x al cuadrado. ¿Listo? Fíjense que es esta primera parte. Es la función evaluada en x más delta de x. Entonces, x más delta de x. Y pues como la x está aquí elevada al cuadrado, pues aquí también la tenemos que elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí está. Menos f de x. Y f de x es 2x al cuadrado. Y todo sobre delta de x. Listo. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer para poder saber qué es lo que vamos a solucionar. ¿Sí? Entonces, para ver qué es lo que vamos a solucionar. Bueno, ¿qué sigue? Entonces, tenemos que solucionar aquí, pues, este paréntesis que tenemos acá. O sea, este elevado al cuadrado. Entonces, recordemos que esto, un paréntesis elevado al cuadrado, entonces se soluciona usando la regla del producto notable, ¿sí? Del paréntesis elevado al cuadrado. Entonces recordemos que un paréntesis elevado al cuadrado se soluciona usando la regla del producto notable al cuadrado. O, digamos, lo que ya se puede revisar como el triángulo de Pascal. Listo. Entonces vamos a resolverlo. Entonces sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces va el primero al cuadrado, fíjense bien, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Así es como se soluciona ese paréntesis al cuadrado. De este modo, x más delta de x quedaría de la siguiente manera. O sea, es exactamente lo mismo, simplemente es aplicar aquí la solución. Entonces quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Fíjense ahí. Como ya sabemos cuál es el resultado de ese paréntesis, entonces fíjense acá. Sería el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2 por la solución del paréntesis, que ya sabemos que da x cuadrado más 2 veces x más delta de, x delta de x más delta de x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Listo, ahí vamos paso a paso. Ahora, ¿qué nos toca? Pues romper ese paréntesis multiplicando dato por dato, término a término. Entonces quedaría este por este, ¿cierto? Entonces sería 2x al cuadrado más 4x delta de x. Y el último quedaría más 2 delta de x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Todo sobre delta de x. Listo. Bueno, entonces simplificamos, revisemos qué podemos simplificar. Se va este 2x al cuadrado con este menos 2x al cuadrado
¿Y qué nos sobra? ¿Qué nos queda? Entonces nos queda aquí, aprovechemos aquí el espacio, nos quedaría 4x delta de x más 2 delta de x al cuadrado, todo sobre delta de x. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Bien, ojo porque pues aquí estoy haciendo el paso a paso, ¿no? Estoy haciendo el paso a paso de todo el proceso que se hace. Si uno ya puede saltarse pasos, pues bueno, no importa. Lo importante es que sepa para dónde va. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense bien acá. Entonces ya nos quedamos con lo que sobró, ¿cierto? Nos quedó este 4x delta de x más 2 delta de x cuadrado sobre delta de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí para solucionar? Vamos a distribuir, ojo ahí, vamos a distribuir el denominador a cada uno de los términos. Entonces nos quedaría aquí 4x delta de x sobre delta de x más 2 delta de x cuadrado sobre delta de x. Listo. Al hacer eso, pues vemos de manera explícita, de una manera más fácil, que este delta de x se puede simplificar con este delta de x y este con uno de los de arriba. Entonces, ¿qué nos sobra? ¿Qué nos queda? Nos quedaría 4x más 2 delta de x. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí qué pasó. Entonces, distribuimos el denominador a cada uno de los términos, para llegar a este punto. Aquí ya vemos de manera explícita que este delta de x se simplifica con este y uno de los de arriba se cancela con los de abajo. Entonces nos sobra esto. Bien, entonces aquí tenemos un delta de x. ¿Sí? Tenemos este delta de x acá. Entonces aplicamos el límite. Aplicamos el límite. ¿Qué es aplicar el límite? O el límite que nos dice que delta de x tiende a 0. Entonces, si delta de x tiende a 0, pues podemos decir que este número o ese 2 se va a tender a desaparecer. Llegará un momento en el que será tantos ceros que va a ser totalmente despreciable. Entonces, va a ser tan despreciable que pues va a tender a 0, o sea, se vuelve 0. Entonces se cancela, se va o se simplifica o se quita y nos quedaría ahora sí 4x. Y cuando ya tenemos términos sin delta de x, pues esta sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, al simplificar de este paso anterior, al simplificar nos sobró 4x más 2 delta de x. Para poder quitar este término, ¿sí? Porque aún tenemos un delta de x aquí, y la idea es que la solución no nos dé ningún delta de x, entonces aplicamos el límite. Entonces al aplicar el límite, pues estamos diciendo que delta de x se aproxime a 0. Y si nosotros exageramos, pues podemos tener 0,000 o sí, 0,0000000000000 un millón de ceros, 1. Al multiplicar ese número con 2, pues será prácticamente 0. O sea, va a ser tan despreciable que no lo debemos tener en cuenta. Por lo tanto, entonces cuando aplicamos el límite, pues este término se vuelve 0. ¿Y qué nos sobra? 4x. Entonces ese 4x, como ya no tiene un delta de x, pues es la respuesta. Profe, Señora. qué pena. ¿Usted me puede explicar referente a lo de cuando el límite tiende a 0 Sí, y se elimina el 2 delta X? No me quedó claro, sí. qué O pena. sea, lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos ese límite, pues es prácticamente multiplicarlo por 0. O sea, 2 por 0, pues daría 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí.
pero el paso como tal se llama aplicar el límite. Entonces, cuando aplicamos el límite es coger todos los términos que tienen delta de x, como este, por ejemplo, y pues reducirlo hasta su mínima expresión. Y lo mínimo que nosotros podemos tener de un número, pues es 0. Entonces, ahí lo que hacemos es, pues prácticamente cancelarlo. O sea, matemáticamente se cancela. ¿Sí? Entonces, llegará un momento en el que este número será tan pequeño, o sea, tan pequeño, o sea, 0,00000000001. Será tan pequeño que es despreciable. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Matemáticamente eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, cuando nosotros aplicamos el límite, entonces lo que estamos haciendo es reducir este número a la mínima expresión, a lo mínimo que necesitamos, o a lo mínimo, y lo más pequeño es 0. Entonces, por eso ese término se cancela, se elimina, no se tiene en cuenta. Profe, y digamos la X del, bueno, la X del 4X no tiene que ver nada con la X de delta, ¿cierto? No. O sea, ese sería bueno, un valor diferente y se Eso eliminaría sí, solamente perfecto. ese. Entonces, Ah, ok. X es muy diferente a delta de X. Muy diferente. Vale, profe, gracias. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, déjenme, voy a buscar, bueno, mientras lo revisan, lo miran, voy a buscar aquí un triangulito de Pascal. Copiar imagen. Bueno, entonces,
Bueno, entonces en principio voy a dejarles aquí en el chat entonces, un videito extra sobre el triángulo de Pascal. Y ahora vamos a ver aquí el triangulito de Pascal. Bueno, entonces el triángulo de Pascal es una herramienta que surgió a partir de unos problemas, o bueno, a partir de una solución o a partir de una propuesta que hace Einstein sobre el Newton, que se llama el binomio de Newton. Entonces, el binomio de Newton, pues desde el punto de vista, entonces es lo que nosotros hablamos de, por ejemplo, a más b elevado a la n, donde n pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5, pues hasta infinito. Entonces, ¿qué hace Pascal? Entonces, Pascal encuentra como la solución frente a esto y lo condensa o digamos lo logra generalizar en lo que se denomina el triángulo de Pascal. Entonces, fíjense acá. Quiero que nos fijemos aquí. Entonces, en este primer término. ¿Listo? Este es el primerísimo, donde podemos hablar o podemos expresar de el binomio elevado al cuadrado. Entonces, a más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a más b elevado al cuadrado. ¿Ok? El primero, el segundo, ¿listo? Entonces, el segundo renglón ahí. ¿Cómo se soluciona este primero? Entonces, fíjense aquí. Recuerden lo que hicimos ahorita en el ejercicio, que dice el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Fíjense que acá, voy a ponerlos aquí con otro color, acá hay un 1, el 2 y el 1, ¿cierto? O sea, el 1 y los 2 invisibles, ¿cierto? Los que nosotros no vemos. Estos son estos, miren. El 1 que estamos buscando, el 2 del segundo término y el 1 del tercer término. ¿Sí los identifican? ¿Sí los logran ver ahí? Vamos a hacer el del x a la 3. Entonces vamos a hacer el siguiente. O sea, este de acá. Voy a colocarlo aquí con color verdecito. Entonces vamos a hacer el siguiente renglón. Y el siguiente renglón obedece al a más b a la 3, que ese lo vamos a usar ahorita. Entonces, ¿qué nos dice el a más b a la 3? Nos dice que el primero, entonces fíjense acá, el primero está elevado al cubo, entonces sería 1 al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces ab cuadrado más 1b a la 3. Listo, lo que quiero que identifiquen acá, ¿sí? Es que miren acá los numeritos, 1, 3, 3 y 1. ¿Sí ven? Acá 1, 3, 3 y 1. ¿Sí ven? Esos son los numeritos, los coeficientes. Y los exponentes, fíjense que arrancamos por el de mayor grado, entonces a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. ¿Sí ven? Se van reduciendo de mayor a menor. Entonces a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Y las B's también empiezan pues, a expresarse de la misma manera. Aquí empezamos B a la 0, B a la 1, B a la 2 y B a la 3. ¿Sí ven? Uno va de manera ascendente y el otro descendente. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, este sería el del 3, el del 4, el del 5, el del 6. El del 6. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí A más B a la 6. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría pues A a la 6. ¿Cuál es el siguiente dato? 6 veces, miren acá, más 6 veces A a la 5B. ¿Sí ven? Luego, ¿qué sigue? 15. Entonces, más 15 a la 4, b a la 2. Luego, ¿cuál sigue? El 20. Entonces, más 20 a la 3, b a la 3. ¿Sí ven?
Recuerden que las A's van bajando y las B's van subiendo. Luego que sigue otra vez 15. Entonces más 15 A a la 4. Perdón. Ahí van bajando las A's. Listo. A a la 2. B a la 4. Luego otra vez sigue 6. Entonces más 6. A, B a la 5. Y se acabó la hoja. Y el último es más B a la 6. Y casi no alcanzo. Listo. ¿Sí ven? Entonces ahí nos vamos guiando, vamos revisando. Vamos a hacer el de la 8. Voy a cambiar aquí de color. Vamos a hacer el de la 8. Entonces este es el que obedece del A más B a la 8. Hola, profe, buenos días. Hola. Entonces, miremos acá los coeficientes. Entonces arranca A a la 8 más, entonces 8 a la 7B más 28 a la 6B a la 2. Listo, vamos aquí, miren, sigue 56. 56 a la 5B a la 3. Luego sigue el 70, entonces más 70 a la 4, B a la 4. Luego sigue otra vez 56, entonces más 56 a la 3, B a la 5. Luego sigue el 28, entonces más 28 a la 2, B a la 6. Luego sigue el 8, toco aquí más 8 a B a la 7 y el último sería más B a la 8. ¿Listo? Ahí está. Y ahí ya de ahí para allá uno puede seguir infinitamente. Desde ahí para allá uno puede seguir infinitamente. Entonces lo que debemos tener en cuenta pues es obviamente toda la solución de a la 8. Listo, por eso les decía que de pronto si alcanzamos o no alcanzamos, pero pues aquí ya tienen prácticamente el polinomio que tienen que usar de ejemplo para poder solucionar ese ejercicio. Entonces en el chat ahí les dejé un videito, pues ahí explicativo hacia el triángulo de Pascal. Entonces ahí para que lo revisen, lo miren. Bueno, listo. La veo. Como dijo mi mamá, mejor dicho. Listo. ¿Dudas, preguntas frente a esto? Toca que lo revisen un poquito, pero... Es muy más rica, es muy noble. Y el genio... Cúbrate, mira. Cúbrate que tosé, casi que me tosé en la cara. Bueno, entonces volvamos aquí a nuestra pizarra. Y le dice, ¿por qué no saca los ganchos para colgar? Saca de gancho y ya no me como hermano. A ver, eso. Listo, entonces vamos a derivar por definición. Entonces, derivar por definición
Entonces vamos a hacer f de x para que alcancemos a hacer un cociente. Entonces f de x igual a menos 2x al cubo. 2x al cubo. Recordemos que a más b al cubo, así como lo vimos ahorita, entonces se soluciona de esta manera. A al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces ab al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, entonces revisen por favor 5 minuticos mientras voy tomando agüita. Entonces 5 minuticos y ya revisamos, vayan adelantándolo. Listo, entonces como ya tenemos lo que nos sobró, entonces vamos a aplicar el límite. El paso de aplicar el límite. Vean acá, aplicar el límite. Listo, aplicar el límite. Entonces al aplicar el límite, entonces ¿qué es? Los términos que tienen delta de x, como el segundo término, entonces este tiende a 0. Y pues este tercer término también tiende a 0. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Qué nos sobró? ¿Qué nos queda? Entonces nos queda menos 6x al cuadrado. Y pues ya no tenemos términos delta de x, entonces esa sería la respuesta. ¿Qué pasó, mamita? Sí. Mamita. Está por allá. Uy, está ya bañadita, mamita. Ahí para que te vea el tío. Hola. ¿Qué pasó, mamita? Profe, Bueno, bien. Entonces, profe, señora. profe, qué pena. ¿Usted me puede explicar, es tan amable nuevamente, cómo aplicó el límite ahí? No me quedó claro, qué pena, profe. Entonces, simplemente, como puedes observar, aquí tenemos el menos 6x que no tiene delta de x, ¿cierto? Tenemos el 6x que tiene un delta de x y tenemos el menos 2 que tiene un delta de x cuadrado. Entonces, si nosotros aplicamos el límite, ¿qué es aplicar el límite? La condición que nos están diciendo acá. ¿Cuál es la condición de que delta de x tiende a 0? Entonces, ¿qué pasa con delta de x? Delta de x tiende a 0, o sea, tiende a un número muy, muy cercano a 0. Es decir, 0 por 6. ¿Cuánto da 0 por 6? 0. 0. Entonces, todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces, si este delta de x pues se está acercando mucho a 0, ¿sí? Entonces, por eso volvemos y decimos de que, por ejemplo, si ese es un número muy cercano a 0, pues yo puedo tener un número infinitamente lleno de ceros. Y si a este número lo multiplico por 6, pues me va a dar... ¿Sí? Entonces este número es tan pequeño, ¿sí? Es tan pequeño, y eso que aquí hicimos una fila de ceros muy cortica. Si este número es tan pequeño que es prácticamente despreciable, entonces por eso tiende a 0. Eso es lo que se está haciendo ahí. Gracias, profe. Listo. Espérame un segundo. ¿Qué pasó, Sofi? Dime. ¿Qué más, Yanji? Terminé de trabajar. Ah, Hace poquito terminé de trabajar. ¿estabas ahí en los laboratorios? Sí. Ay, es que Sofi empieza a poner roja. Sofi, quiere llamarte y apenas ve el punto rojo de colgar, ya quiere colgar. Ay, Dios mío, está Sofi. Sofi, mira, habla con el tío.
Sofi. ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces ya tenemos cómo aplicar el cubo, cómo aplicar el cuadrado y cómo aplicar, digamos, una x a la 1. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos solucionar ese tipo de ejercicios. Vamos a hacer un cociente. Entonces vamos a hacer un cociente para que pues también lo tengan ahí archivado, lo tengan ahí en sus apuntes y pues poder solucionar. Entonces derivar por definición f de x igual a, coloquémoslo por ahí, 3x menos 2 sobre x. ¿Listo? Entonces un cociente. Entonces un cociente. Entonces fíjense que pues ahora tenemos un cociente ahí y lo vamos a derivar por definición. Entonces vamos a aplicar, recordemos que lo primero que debemos hacer es aplicar ahí el límite de la formulita. Entonces decimos acá, el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Entonces sería 3x más delta de x menos 2 sobre x más delta de x, porque recuerden que a cada x toca sumarle, o a cada x hay que poner x más delta de x, menos la función original. La función original en este caso sería 3x menos 2 sobre x, y todo esto está dividido entre delta de x. Entonces, ¿qué nos quedó acá arriba? Pues una ecuación, dos ecuaciones fraccionarias, ¿sí? Entonces, dos ecuaciones fraccionarias. ¿Cómo solucionamos eso? Pues simplemente vamos a aplicar aquí cómo se solucionan fracciones. Entonces, recuerden que si tenemos a sobre b más c sobre d, entonces multiplicamos los denominadores. Luego cruzado, entonces a por d más b por c. ¿Listo? Esa es la formulita que vamos a aplicar. Simplemente es la formulita general para resolver fracciones. Solo que esta vez la vamos a aplicar, pues aquí, para solucionar este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a solucionar esto. Voy a poner aquí una línea larga. Bueno, entonces el primer paso. X más delta de x por x, o sea, multiplicar los denominadores. Entonces nos quedaría aquí x más delta de x por x. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí quietico, no lo vamos a mover. Por ahora vamos a dejarlo eso ahí. ¿Listo? Ahora las multiplicaciones cruzadas. Entonces vamos a multiplicar todo esto. Entonces todo esto por x. Entonces quedaría x por 3 por x más delta de x menos 2. Listo, cerramos paréntesis. Entonces, ¿qué hicimos acá? La multiplicación cruzada, o sea, este por este. El signo de la mitad menos, y luego este por este. Entonces, menos, voy a colocar aquí una llavecita, y aquí nos va a quedar 3x menos 2 por x más delta de x. Listo, bueno, me quedó cortica ahí la línea, pero bueno, ahí ya quedó. Listo, y cerramos la llave. Bueno, entonces, fíjense que hicimos exactamente lo que propusimos en la formulita de solucionar fracciones. Entonces, primero la multiplicación de los denominadores, véanla acá. Entonces, multiplicamos, nos quedó acá. Y ahora las multiplicaciones cruzadas. Entonces, este por este, menos, o sea, el signo de la mitad, este por este. Y todo esto está siendo dividido por delta de x. Ahora, ¿qué toca resolver? Todas estas multiplicaciones.
Hay que resolver todas estas multiplicaciones. Señor. Bueno, entonces aquí quedaría el límite cuando delta de x tiende a 0. Bueno, entonces ¿de quién? De todo eso que tenemos ahí. Listo, lo único que vamos a dejar quietica es ese denominador, o sea, este x más delta de x por x es el único que vamos a dejar ahí quietico. Por ahora vamos a revisar, a lo último lo vamos a revisar si se simplifica o no se simplifica, si hay que solucionarlo, si no hay que solucionarlo. Y pues debemos solucionar cada una de estas multiplicaciones. Entonces vamos a dejar aquí x, voy a dejar aquí el x quietico, voy a multiplicar. Entonces aquí nos queda 3x, entonces 3 por x, 3x, más 3 delta de x, menos 2. ¿Listo? Entonces ahí solucionamos ese paréntesis con ese 3. Menos, entonces tenemos ese menos ahí quietico, abramos la llave para poder solucionar esa multiplicación. ¿Cuánto daría esa multiplicación? Vamos a hacerla por acá arriba. ¿De qué estás hablando, mamita? Listo, vamos a solucionarla. Entonces, este por este. Entonces, 3x por x, 3x al cuadrado, más 3 por x, 3x por delta de x, daría 3x delta de x. Ahora aquí, más por menos, menos, 2x. Y el último daría entonces, más por menos, menos, 2 delta de x. Listo, esta sería la solución de toda esa multiplicación. Entonces, bueno, peguémosla ya. Entonces sería aquí 3x al cuadrado más 3x delta de x menos 2x menos 2 delta de x. Listo. Esto sería igual. Entonces, coloquemos aquí una línea largota. Sigamos aquí poniendo el delta de x. Y aquí x más delta de x por x. Y sigamos solucionando la parte de arriba. Profe, una preguntita. Señor. En este caso, cuando estamos multiplicando 3x por delta de x, ¿no nos quedaría 3x delta de x al cuadrado? ¿Qué? 3 delta de x al cuadrado, ¿cómo es? ¿Me hablas de acá arriba? ¿De aquí? Sí, de ahí, profe. Entonces 3x por x, 3x al cuadrado. Y aquí Sí. 3x por delta de x, 3x delta de x. Ahí quedó. Ah, ok, vale. Menos por más menos, 2x y más por menos menos, 2 delta de x. Listo, muy bien. Bueno, ahí está. Ahí está bien que vayamos revisando que algún signo, alguna cosa. Listo, bueno, entonces ahora vamos a seguir aquí solucionando. Ahora vamos a solucionar esa x. Pues yo lo estoy haciendo aquí paso a paso. Hay pasos que se pueden saltar, ¿no? Entonces quedaría aquí 3x al cuadrado. Entonces estamos multiplicando aquí la x por cada uno de los términos. Más 3x delta de x
menos 2x. Listo. Y el signo menos nos cambia todos los signos de ahí adentro de esa llave. Entonces quedaría menos 3x al cuadrado menos 3x delta de x más 2x más 2 delta x. ¿Listo? Entonces recuerden que este signo menos nos cambia todos los signos que estén ahí adentro. Ahora revisemos qué podemos simplificar ahí. Entonces, este 3x al cuadrado se puede ir con este menos 3x al cuadrado. Este más 3x delta de x se puede ir con este menos 3x delta de x. Y este menos 2x se va con este más 2x. Listo, ahora sí. Ahí se simplificó bastante. Entonces, ¿qué nos queda acá? Límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces, sigamos aquí poniendo la lineecita. Entonces aquí abajo va delta x y aquí va x más delta de x por x. Y lo que nos sobró ahí arriba, 2 delta x. Listo, bien. Entonces ahora hacemos ahí una oreja. Vamos a hacer ahí una oreja. Recordemos que aquí se coloca un unito abajo. Este sería este por este. Y luego este por este, ¿no? Entonces nos quedaría... Ay, pero cambié aquí de color ya. Entonces aquí nos quedaría... Entonces sería... Cuadro aquí la tablilla. Entonces nos quedaría aquí 2x, 2 delta de x por 1, pues daría 2 delta de x. Y abajo daría delta de x, x más delta de x por x. ¿Listo? Porque estamos ahí multiplicando. Volvemos a revisar qué podemos simplificar. Pues entonces en este caso se va el delta de x arriba y abajo. Y nos queda 2 x más delta de x por delta de x, por x, perdón. Uf, no recordaba que estos ejercicios fueran tan largos. Entonces, 2, fíjense acá, x por x daría x al cuadrado, más 2 por delta de x sería x delta de x. Aplicando el límite, entonces fíjense que este término tiende a 0. Ese término tiende a 0. Y entonces nos queda 2x al cuadrado. 2 sobre x al cuadrado. Y esa sería la solución. Uf, pucha, no recordaba que estos ejercicios fueran tan largos. Bueno, por favor revísenlo, échenle ahí una analizada. Listo, echen ahí una revisadita, una miradita.
¿Largo? Sí. Bastante, profe. Sí, esos ejercicios son muy largos. Bueno, listo. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Que ustedes ya solucionen. Ya con eso ya pueden solucionar prácticamente todos los ejercicios. Esos sí son un larguero.
que tengan mucho cuidado con esos ejercicios, con el paso a paso. Bueno, entonces ahí ya pudimos abarcar mucho tema. Bueno, reviso. Bueno, entonces, pues en ese orden de ideas, por favor adelanten, revisen. Pues como se pudieron dar cuenta, los ejercicios son bastante largos, entonces sí hay que dedicarles un poquito de tiempo. Entonces sí tener muy pendiente la situación. Entonces, para que por favor lo revisen. Dentro de 8 días, entonces, pues revisamos cualquier duda o pregunta que tengan ahí del taller y veremos pues un adelanto del corte número 3 para que pues para que se puedan dar cuenta cómo solucionar esos ejercicios, pues digamos de una manera un poco más fácil, que se llaman las reglas de derivación. Entonces, en principio, pues revisar los ejercicios, echarles ahí un ojo, ya saben, están un poquito largos, entonces para que por favor lo revisen. Entre 8 días, entonces solucionaremos dudas y demás, para que puedan pues completar ahí su taller y lo puedan entregar. Recuerden que el taller es para el próximo 25 de octubre, o sea, para este domingo en 8. Entonces nos queda una semanita. Y la próxima semana, es decir, ¿estamos corridos? No, del 26, recuerden, del 26 al 1 de noviembre, pues es el parcial número 2. O sea, prácticamente ya se nos acabó el corte número 2. Prácticamente ya estamos acabando el corte número 2. Muy rápido se pasó ahí el tiempo, entonces, pues ahí lo tenemos. Listo, muchachos. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues con mucho gusto, pues ya saben, ahí está el grupo. Cualquier cosa, pues pueden preguntar por el grupo para que pues todos se enteren de la respuesta o de la explicación frente a la duda que tengan. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta aquí acabando. No, profe, pero no nos dijiste si el primero me quedó bien o no. Ah, el primero, x, sí, da 2 sobre x al cuadrado, sí, señor. Ah, ok, vale. Ya me quedó bien. 2 sobre x al cuadrado, sí. Listo, gracias, profe. Sí, no, que lo iba a escribir ahí, pero no puedo escribirlo. Entonces, ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, les deseo un buen fin de semana. Que estén muy bien. Cualquier cosa, pues ya saben, con mucho gusto por aquí estamos.